siguiente, dado que se ha, digamos que, alterado el curso del debate en los siguientes términos. Primero, dado que se ha incorporado y es materia de este debate la situación de Vicente Silva Checa, incorporo documentación referida a la colegiatura médica del médico Alzamora Pieratoni Patricio y toda la documentación que obra en original que ha sido obtenida de fuente abierta y del Colegio Médico del Perú para conocimiento de su despacho. Y además señalar que ya en lo que refiere a lo alegado por el señor fiscal, indicar lo siguiente. Yo debo recordar al señor juez, a su despacho, que es fundamento esencial de la labor del Ministerio Público el principio de objetividad, según el cual el Ministerio Público tiene el deber de conocer, comunicar y valorar, pues no solamente los elementos de cargo, sino también los de descargo. Y entonces cuando se incorpora la declaración del señor Juan José Garrido, nosotros sostenemos que el Ministerio Público le da una lectura sesgada, una lectura tendenciosa, obviamente de aquellos párrafos que indicarían algún tipo de afirmaciones supuestamente incriminatorias, pero claro, como lo decimos con respeto, el señor fiscal no cumple con el principio de objetividad, no lee otros componentes de esta misma acta de la declaración del señor Juan José Garrido Leca, que nosotros sí vamos a leer para su conocimiento y ponderación. En ese sentido, señor juez, mencionarle algunas consideraciones. La hipótesis del Ministerio Público parte de señalar que el señor Vicente Ignacio Silva Checa es un asesor anónimo, dice, y así lo ha mencionado el día de hoy y lo ha reiterado. Yo pregunto, entonces Juan José Garrido se reunió ¿con quién? ¿Conocía a la persona con quien se estaba reuniendo? ¿Sabía su nombre? ¿Sabía su identidad? ¿Sabía su perfil como profesional? ¿Era un anónimo? La congresista de la que se menciona como un testigo de referencia, que aún no ha declarado, ¿se reunió con un anónimo? ¿Cómo se produce una reunión de alguien que supuestamente tiene una vinculación con el Partido Fuerza Popular si fuera anónimo? Si nadie lo conociera, si no tuviera ningún tipo de información acerca de su labor o de su supuesta función. ¿Se van a reunir con un anónimo, señor juez? ¿Es esa la supuesta proposición fáctica absolutamente incongruente cuando luego nos presentan a un testigo que da información acerca de cuál es la situación y cómo lo conocía a Vicente Silva Checa? Pues solo hago referencia entonces a esa primera proposición. Pero luego, entrando al contenido de esta declaración, mencionar lo siguiente. Vamos a leer varios párrafos en los que la declaración del propio testigo que ha declarado el día de ayer pone en cuestión, relativiza e incorpora datos que no permiten establecer en grado de suficiencia y gravedad de los elementos de convicción un dato como este para sustentar la imputación contra Vicente Silva Checa. Por lo siguiente, pregunta número 7. Indica el testigo lo siguiente. Dice que para mí es una persona que contaba información de las cosas que sucedía. No sé si es llamarlo al interior del partido. Dice el testigo. No sé si las cosas, y estoy repitiendo lo que dice,
es una persona que contaba con información de las cosas que sucedía. No sé si es llamarlo al interior del partido, pero sí alrededor del ecosistema, el partido Fuerza Popular. Es una persona que entiende de política, habla y expresa ideas, preocupaciones. Más adelante dice, si el conocimiento tenía de manera directa o indirecta, no tendría yo cómo precisarlo. Repito, si el conocimiento lo tendría de manera directa o indirecta, no tendría yo cómo precisarlo. Más adelante señala el testigo en la pregunta número 14. Señala que habían dos tipos de comunicaciones, las puntuales sobre cosas que estaban pasando o podían pasar, que creía él, subrayo, que creía él podía pasar. Es decir, lo que a criterio del señor Vicente Silva Checa podían suceder en función a su conocimiento, a su interpretación de las cosas. Y otro tipo de comunicaciones eran conversaciones de carácter político, de reflexión del contexto político en un contexto más amplio. No solo era lo que tenía que ver con Fuerza Popular, sino en otros partidos de carácter público. Reitero, sino en otros partidos políticos. Bajo la tesis entonces del fiscal, Vicente Silva sería pues asesor y estaría vinculado también a los otros partidos de los varios que componen nuestra escena nacional. Luego, en la pregunta 16, dice lo siguiente. Vicente se presentó y había ido a título personal. Eso dijo el testigo el día de ayer. Si me permite. Vicente se presentó y había ido a título personal, no en representación de ningún líder, ningún congresista, ni ningún partido. Y eso lo ha dicho el testigo. Lo que no dice el fiscal, lo que calla el fiscal, lo que no informa el fiscal vulnerando el principio de objetividad contenido en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Luego dice el testigo, le preguntan acerca de su conocimiento, de cómo se comunicaba con Vicente Ignacio Silva Checa, y él responde, ¿no? Dice, no era un secreto. Cuando le preguntan que cómo así conocían y cómo sabía usted si Mercedes Rosalba Araoz se comunicó con usted para que llame a Vicente Silva Checa. No era un secreto. Entonces no sé de dónde sale esta imputación de que sea una suerte de asesor en la sombra de alguien que ejerce una labor, primero pública, segundo una labor profesional y segundo una labor que además es por su experiencia y conocimiento de diversos aspectos, y hemos dicho de asesoría y de opinión. Y reitero que nunca hemos circunscrito la labor de Vicente Silva Checa en la labor de supuesto o de solamente asesor penal. Y eso consta en actas. Luego, también se le pregunta acerca de estas reuniones, si es que hubieron varias otras reuniones, y el testigo dice, no recuerdo que haya habido intercambio de propuestas o favores. Era una conversación distendida de lo que estaba pasando. Reitero, no recuerdo que haya habido intercambio de propuestas ni de favores. Era una conversación distendida de lo que estaba pasando. Luego, el fiscal ha indicado
que el testigo da una opinión al referirse a que el señor Vicente Silva Checa podría ser una persona que serviría para tender puentes. Entonces, lo que el fiscal no dice es que esta defensa en la diligencia presentó oposición a esa pregunta, porque luego se le pregunta, en la pregunta 28, ¿a qué se refiere con tender puentes? Y como el artículo 166.3 del Código Procesal Penal prohíbe que un testigo emita opiniones o conceptos, repito, el artículo 166.3 prohíbe que un testigo emita apreciaciones personales, conceptos u opiniones, y ese es un mandato de la norma, pues la defensa de la diligencia presentó objeción a esa pregunta. Evidentemente, pues, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal que no interviene como un órgano suprapartes, el fiscal que interviene como el director de una investigación con el objetivo de obtener una evidencia incriminatoria, evidentemente nunca nos va a dar la razón, nunca va a aceptar una objeción pese a que el mandato de la norma es explícito. Entonces, señor juez, parte de nuestra alegación es pedirle a quien sí debe aplicar la norma por encima de la pretensión de las partes, o sea, a su despacho, y esto es parte de nuestra alegación, pues poner en su consideración y solicitar explícitamente que esta respuesta es ilegal, porque transgrede el artículo 166.3 y por lo tanto se excluya de la valoración y de su consideración al momento de resolver. En el acta, que no ha leído el fiscal obviamente, ya vemos cómo se produce este debate, ya vemos cómo el fiscal presenta, vulnerando el principio de objetividad que le manda el título preliminar, su esquema, pero para eso es el debate, está en el acta, ver página 8 de 13 páginas, pregunta número 28, la incidencia de oposición que presentó la defensa y evidentemente la desestimación que hace el fiscal. Pero no es el único momento, no es lo único que sucedió, señor juez. A continuación, el fiscal le pregunta, de acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior, usted ha señalado la segunda reunión fue a solicitud de Mercedes Araoz por la crisis, se buscaba sacar cosas en el legislativo. Entonces, se le solicita, pregunta el fiscal, ¿a qué se refiere con sacar cosas en el legislativo? Y otra vez, nuestra oposición, por la misma consideración, y en ese sentido ocurrió exactamente lo mismo. El fiscal evidentemente desestimó la oposición, de lo que dejo constancia. Luego de ello, en la página 9 del acta de esta diligencia, dice el testigo, que por cierto el fiscal no lo ha informado. No recuerdo un tema específico o si se conversó de un tema específico. No puedo precisar si hubo ofrecimiento o requerimiento de que se podía ayudar o apoyar en algo. Había preocupación, intercambio de opiniones, temas que paralizaban el país, pero no recuerdo ni puedo precisar sobre requerimiento u ofrecimiento de las partes. Fue una conversación de carácter analítico o descriptivo. Párrafo de la respuesta 31 que por supuesto el fiscal nunca le va a comunicar. Luego, mencionar también en la misma declaración, en la misma acta, lo siguiente.
Pregunta 40. Señala lo siguiente. Para que diga en base a que usted considera que Vicente Silva Checa tenía conocimiento a asuntos del partido Fuerza Popular. ¿Qué cosa dice el testigo? Dice. Donde yo podía ver que había algún tipo de relación eran con las explicaciones y las formulaciones que eventualmente ocurrían acerca de estos sucesos políticos. Y algunas sucedían y otras no. Por ejemplo, yo estuve comunicándome con él el día de la moción de vacancia de PPK y él creía que tenía los votos para la moción, pero al final no los tenía. Tenía información de lo que pasaba o podía pasar, es decir, especulaciones. Basta indicar y reiterar que el testigo dijo que respecto a un incidente en el Congreso, creía que tenía los votos para la moción, pero al final no los tenía. Ocurría y sucedían una serie de avatares políticos al margen de lo que podía opinar el señor Vicente Silva Checa, porque como reiteradamente dice el testigo, lo que expresaba Vicente Silva Checa eran opiniones que no recaían y no se planteaban en representación de nadie. Literalmente el testigo dice, lo hacía a título personal. Y personal respecto a Fuerza Popular como que también podría recaer respecto de cualquier otro tipo de valoración política. Porque la pregunta 41 y la respuesta correspondiente dice en el acta lo siguiente, que él también tenía conocimiento de lo que ocurría en otros partidos. Y como ocurría en Fuerza Popular, la información era correcta o no. Y de hecho a su casa iban otros políticos y periodistas. Eso es entonces, señor juez, lo que yo pongo en consideración de su despacho, porque evidentemente el fiscal no le va a decir estas cosas, vulnerando el principio de objetividad. Como no le va a decir lo que dice la pregunta 42. ¿Conoce si el señor Vicente Silva Checa ha brindado asesoría financiera al partido Fuerza Popular? El testigo dice, no tengo conocimiento. 43. ¿Conoce si Vicente Silva Checa tiene conocimiento del manejo de los fondos o de los aportes del Partido Popular? El testigo dice, no, no tengo conocimiento. Si conoce que durante la campaña presidencial de Fuerza 2011, 2010 y 2011, el señor Vicente Silva Checa conoce lo que sucedía al interior de Fuerza Popular, dice, no, no tengo conocimiento. Si conoce que Vicente Silva Checa tenía relación de asesor remunerado o no remunerado con el partido Fuerza Popular, dice, no, no tengo conocimiento. Y así, diversos datos que permiten establecer que lo que contiene esta declaración, en principio, son informaciones y datos que no pueden tener la condición o la calidad de elementos de convicción en grado de suficientes y graves para establecer una conclusión que la conjetura del fiscal pretende plantear. Es decir, plantear que Vicente Silva Checa era poco más que el que decidía lo que ocurría en el Parlamento, y estamos viendo cómo el propio testigo está indicando que las cosas que él opinaba eran situaciones de valoración y de opinión que podían suceder como que no podían suceder. Entonces, señor juez, señalarle que una vez más nosotros indicamos que con estos elementos lo que el fiscal trata de plantear es una teoría según la cual Vicente Silva Checa formaba parte, y lo ha dicho explícitamente, de una suerte de cúpula al interior del partido. Pero lo que esta defensa le viene a plantear a usted es que ese elemento de contexto no es suficiente ni agota la exigencia
de lo que indica el artículo 268 del Código Procesal Penal. Porque si la imputación que ha planteado el propio fiscal al ponerse como valla que Vicente Silva Checa es autor de un acto de ocultamiento de lavado de activos, yo preguntaría entonces qué dato, qué circunstancia, qué hecho ha descrito el testigo al que nos estamos refiriendo que haga referencia a alguno de los verbos rectores que la ley de lavado de activos califica como ocultamiento de un activo de procedencia ilícita. ¿Dice algo ese testigo acerca de ese que es el centro y la esencia de la imputación? Pues evidentemente no la señala, no la afirma, y acá entonces estamos en un debate que se resume al siguiente dilema, señor juez. Establecer, por un lado, si para mandar a prisión a una persona a quien el propio fiscal le fija un título de imputación específico, ¿basta plantear una imputación gaseosa y amplia sobre organización criminal? ¿O es necesario también, como manda el 268 y como manda la sentencia 626 de Moquegua, establecer cuál es la vinculación? Y esto es literal en la norma del 268, la vinculación con el delito imputado y con la conducta que el propio Ministerio Público le atribuye a mi patrocinado y que evidentemente este elemento de convicción no prueba ni siquiera en modo de sospecha inicial. Eso es entonces, señor juez, lo que tendría que decir acerca de este capítulo o subcapítulo del debate de hoy día referido al señor Vicente Silva Checa. ¿Decir algo, doctor, para también cerrar el tema?